La libertad de prensa, la libertad de expresión, la apertura a la información es algo necesario en cada sociedad. La globalización probablemente nos exija este tipo de cosas, pero las instituciones deben de regirse también bajo los estándares mínimos de ética y de idoneidad para ejecutar cada una de estas acciones. El que se permita que creadores de contenido o famosos youtubers lleguen a la Asamblea Legislativa, ¿era necesario hacer tanta pompa? ¿Es necesario que ellos sean los que generen el contenido de ahora en adelante? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué gusto estar acompañado de todos ustedes hoy miércoles a las 8 en el 8. Qué bueno estar con usted, nos puede seguir también a través de redes sociales. Hoy vamos a hablar de la medida que se tomó esta semana por parte del presidente de la Asamblea Legislativa en darle relevancia e importancia a creadores de contenido y youtubers en las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa y en otras actividades que ellos desarrollen por sobre medios de comunicación. Tengo a alguien experto en medios de comunicación, un comunicador social. Franklin Martínez me acompaña. Franklin, qué gusto que nos acompañe y también creador de contenido. ¿Cómo está, Franklin? Buenas noches. Buenas noches, Francisco, gracias por invitarnos y es un honor poder conversar y conocer este espacio en realidad. Bueno, ¿qué nos agrada, Franklin? Bueno, comienzo. ¿Cómo ve la medida que se ha tomado por parte de la Asamblea Legislativa? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Podemos hacer varias diferenciaciones, pero en el plano político yo francamente veo que es otro cortinazo, otra distracción para entretener y distraer a la gente de los temas reales. Vaya, vos tenés en materia de seguridad una nueva lista, digamos, de señalamientos. Si te fijaste, ayer o antier apareció un nuevo líder de pandillas que había sido por el capturado, creo que fue en México, ya con señalamientos claros que logró salir, como se dice, ¿verdad? Extrañamente del sistema penitenciario de El Salvador. Que estos son temas reales. La semana pasada y esta semana aparece un señalamiento más o un nuevo señalamiento que involucra al presidente de la Asamblea Legislativa, a su familia, a su esposa y a las empresas relacionadas con nuevas ideas y con el círculo íntimo de la estructura política de la estructura política que lidera o que encabeza el partido de gobierno. Pero también esta semana recién pasada acaba de aparecer la encuesta de hogares que te muestra nuevamente retrocesos importantes en materia económica, retrocesos en el incremento de la pobreza. Hay más hogares en pobreza y sobre todo en pobreza extrema. Hay situaciones que te marcan un preocupante retroceso en educación, en salud, en vivienda, y ya no se diga el entorno de los jóvenes, ¿verdad? Te está diciendo que el 85% de los jóvenes que tiene el país está en una situación crítica, es decir, el 50% de esos jóvenes o no trabajan o no estudian, o ambos. Más de la mitad. El 50% de los jóvenes en el país, según la última encuesta de hogares, te dice que no trabajan ni estudian. ¿Y cómo subsisten? Esos son los temas de verdad. Pero bueno, como estamos, ya es una práctica y una rutina, que en lugar de abordar y discutir los problemas reales, los temas serios, aquellas agendas que deberían de estar preocupando al país, a la gente, al sector privado, a la academia, etcétera, no se están abordando. Y por el contrario, lo que tenemos es pequeñas, ¿cómo se le llama?, temporadas de Netflix basadas en temas sin sentido, con poco fondo, que no tienen francamente ni una sola utilidad de cara a la agenda del país. Y ahí voy a lo que, digamos, al tema. Estos son los temas de verdad, y sobre esto
lo que te acabo de decir, y hay que decirlo, véanlo ustedes, revisen cualquier medio informativo, hasta los medios de YouTube, lo que ustedes quieran, revísenlo. Absolutamente ni una palabra del gobierno, del partido de gobierno y de sus principales funcionarios. ¿Por qué? Porque no quieren discutir los temas reales. Y entonces, mientras los temas reales sigan acumulándose sobre la base de ganar tiempo, porque estamos en un ciclo preelectoral, entonces entretengamos a la gente con temporadas de Netflix y de otro tipo de cosas, que para eso sí es bueno, digamos, una buena parte de la política que hace esta estructura de gobierno. Ya sobre el tema, mira, hay varios principios que uno tiene que cortar rápido. Contradicciones que no tienen forma de sostenerlo o explicarlo. Ayer escuchaba yo al presidente de la Asamblea Legislativa argumentando esta decisión de abrir el primer órgano del Estado para que se pueda... La verdad es que yo no lo veo que eso te sirva de algo. A mí me parece una pérdida absoluta de seriedad, de altura, de institucionalidad. En realidad estás haciendo con el primer órgano del Estado cosas que para mí representan retroceso. Simple, va. Cosas como estas. Que el primer órgano del Estado en El Salvador tenga como vocería principal a un tipo como Roberto Silva, francamente no entiendo de qué estamos hablando, pues. O sea, ¿qué podés aprender de un personaje como ese que se ha caracterizado los 2 últimos años por insultar, por ofender, por atacar, por acosar? No tiene absolutamente ningún valor. A mí, por ejemplo, me parece un atentado a que mi familia, mis hijos, puedan escuchar a un tipo como este. O más aún, a un Walter Araujo, que ya lo conocemos, que en realidad básicamente es uno de los principales factores distractores que utiliza la política del nuevo gobierno o del gobierno para atacar, para difamar, En realidad yo creo que ellos tienen su espacio y no es la Asamblea Legislativa. Y ahí te puedo seguir mencionando otra cantidad de gente. Ya quisiera, o quisiera el país, o quisiera yo, que pudiéramos tener voces que te ilustren, que te eduquen, que te formen, de las cuales puedas aprender, de las cuales puedas adquirir, como dicen, un valor en materia de información, en materia de conocimiento, en materia de ejercicio de la política pública o en materia de ejercicio de la política legislativa, que es fundamental en una democracia. Pero te garantizo, o sea, que absolutamente de esta gente que ha entrado ahí, porque ya los conocemos, en realidad sabes su registro, su expediente, poco puedes esperar. Permítame, para que empecemos a detallar, digamos, cuáles son las funciones de un comunicador realmente. Todos somos libres de escoger el contenido que querramos o de dónde viene. Entonces debemos de aportar también para mejorar el contenido que podamos tener. Está en su espacio de todos los miércoles. No sé, piénsalo, ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos a su segundo bloque, programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo. Usted debe de participar porque esa es la idea al final. Cuando les decimos no sé, piénsalo para que usted lo comparta, lo analiza, lo pueda discutir en cualquier sector donde usted se desenvuelva. Por acá tenemos todas las redes sociales, búsquenos en YouTube, en Facebook, en Twitter como Mix de Medio. Esta transmisión, por cierto, va en vivo también en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Estamos con Franklin Martínez, comunicador social con data, con mucha experiencia y que quizá no es de los que usted ubique en los medios de comunicación, porque ser comunicador no es únicamente estar detrás de un micrófono, de una pantalla, de una cámara o escribir en un periódico. Están los comunicadores institucionales también. Están los que crean
los creadores, porque detrás del micrófono y de la cámara o de la pluma hay muchísimos comunicadores también que son los que le dan el toque final a toda la información. Franklin Martínez es uno de ellos. Estamos hablando de la decisión que se ha dado de que los medios de comunicación no sean los exclusivos o lo tengan monopolizado, como ha mencionado el presidente de la Asamblea, la información al interior de la Asamblea Legislativa. Hoy creadores de contenido y youtubers son los que también pueden tener y probablemente tengan más privilegios que un medio de comunicación. Usted sabe que un medio de comunicación es una empresa seria, que informa, que puede ser tendencioso hasta cierto punto o lleva su línea editorial, pero ellos se tienen que registrar, acreditar y les tienen que avalar el ingreso a cada uno de sus periodistas debidamente acreditados por la empresa hacia la Asamblea Legislativa. Pero un youtuber, un creador de contenido, no lo necesita. Simplemente ingresa y eso es todo. Más adelante le voy a preguntar a Franklin Martínez, ¿y si hay un creador de contenido opositor, tendrá los mismos privilegios al interior de la Asamblea Legislativa? Pero hoy hablo con Franklin Martínez. Debería de ser, pero ya vamos a hablar de ello. Franklin, vemos esta noticia, llegado una buena cantidad de creadores de contenido, youtubers ayer a la Asamblea Legislativa, selfies o fotografías, no sé cómo le llaman ahora, al final se ha dado la información. Significa que están buscando la información que se adapte a la actual dirigencia o autoridades de la Asamblea Legislativa. ¿Eso es lo que buscan? No, yo te insisto, ese tema, digamos, dejémoslo aquí. Lo que buscan es distraer a la gente. Voy a tomar el concepto principal que para mí creo que es el que ha puesto en la mesa el presidente de la Asamblea, que dijo democratizar la información desde la Asamblea Legislativa. ARPA dice democratizando la palabra. Sí, pero bueno, es un juego. Bueno, pero te quiero plantear esto, mira. Francamente, y ha sido una demanda, una reforma importante de la Asamblea Legislativa, del primer órgano del Estado. Debería ser, esta ha sido una demanda que viene desde las elecciones anteriores. La urgente necesidad de reformar el Parlamento, el órgano legislativo, el primer órgano del Estado, reformarlo. ¿En cuáles sentidos? Y aquí viene los primeros conceptos que podemos abordar sobre este, entre comillas, manejo narrativo o relato que el presidente de la Asamblea quiere o está utilizando para nuevamente confundir a la gente. Ojo, confundir a la gente. ¿Cómo podemos hablar de una Asamblea Legislativa que va a democratizar la información si está la información bloqueada por 7 años? O sea, nadie sabe cuánto gana un diputado, cuáles son sus privilegios, sus prerrogativas, si recibe combustible, vehículos, seguridad. No está esa información, no existe. Usted puede meter 100,000 Walter Araujos ahí o 100,000 youtubers ahí, pero esa información no está. O sea, es un relato, es una narrativa falsa para engañar a la gente. No se está democratizando. Democratizar las instituciones o la información de las instituciones es abrir el acceso a la información. Es que el ciudadano mismo tenga acceso a poder demandar, exigir y transparentar cualquier duda sobre cómo se están manejando los recursos públicos. Eso no lo tenemos en esta Asamblea. Está bloqueado, absolutamente bloqueado. Y francamente a lo que podemos tener acceso es a la narrativa, a ese relato oficial que francamente no tenés dónde corroborarlo, dónde compararlo, dónde confirmarlo. No existe un elemento. Lo poco que se conoce es a partir de un ejercicio profesional de investigación periodística, que eso no tiene nada que ver con este esquema que han abierto en la Asamblea. Yo más bien creo que esto
insisto, es un retroceso a la institución. Segundo elemento, hablando del concepto de democratizar las instituciones y la información de las instituciones públicas, que en realidad es un reto importante, si lo hiciéramos en serio. ¿Cómo podés hablar de democratizar la institución o la información si el grupo parlamentario mayoritario, que básicamente tiene el control absoluto de las decisiones que se toman en el Parlamento, le prohíbe pensar con independencia a sus diputados? ¿De qué estamos hablando? O sea, el grupo parlamentario que por excelencia tiene un formato de mentalidad, se le llama eso, mentalidad de rebaño, me va a venir a hablar de que están tratando de democratizar la información en la institución o en la principal institución de la política pública en el país. Lo primero que uno debería de hacer, dejen a sus diputados que tengan la mínima posibilidad de tener criterio propio, que piensen por sí mismos, que puedan decidir, opinar. Pero lo que ves ahí es un absoluto pensamiento de rebaño, es mentalidad de rebaño. ¿Qué es eso? Es que yo actúo, reacciono y opino sobre la base de lo que está opinando aquella figura que básicamente se considera dentro de una secta o dentro de un grupo la máxima expresión. Y ahí lo hemos visto en ejemplos claros. Por ejemplo, viste a, ¿cómo se llama el diputado de Ghana? Que censuraron y sancionaron a Romeo Auerbach, que yo supongo que por error intentó tener un mínimo de espacio para opinar con criterio propio. Y francamente lo sancionaron, lo quitaron de la presidencia de la comisión, lo hicieron que pidiera perdón públicamente. Y dentro del partido Ghana, que básicamente es el, digamos, de donde él pertenece, quedó casi que excomulgado. De hecho, le etiquetaron como caballo de Troya, el pobre fulano. Entonces, ¿qué es eso? Es un grupo parlamentario que tiene prohibido pensar de manera autónoma, no puede tener criterio propio. Entonces no me puedes venir a hablar que vas a democratizar una institución si le tenés prohibido a tus diputados que piensen por sí solos. Entonces tú empiezas a ver una serie de contradicciones. Una institución que bloquea la información por 7 años, nadie tiene acceso. No sabemos si los diputados están viajando con recursos públicos, financiados por empresarios, pagados por financistas, o ellos hacen la colecta. No lo sabemos. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque está bloqueada la información. Eso es democratizar la información de las instituciones. No sabemos cuáles son las discusiones para abordar las principales reformas o decisiones que está aprobando la Asamblea. No hay discusión. ¿Por qué? Porque los decretos ya vienen formulados desde los despachos de Casa Presidencial y ni la oposición, ni la prensa, ni un ciudadano, nadie tiene acceso a conocer el sustento, los argumentos, la base sobre la cual se deciden estos diseños, estos cambios, estas reformas o estas modificaciones. Por ejemplo, Bitcoin. ¿Quién discutió esa ley? Nadie. ¿Y a dónde está la democratización? ¿Y a dónde está el acceso a la información? Por ejemplo, pensiones. ¿Cuál fue el debate y la discusión que hubo? Lo poco que se abre, en realidad, se termina de... Básicamente los que ahora se llaman youtubers llegaron a discutir esta misma ley. Entonces, lo que tenés es un relato, es una narrativa falsa nuevamente, que no abona en absoluto a la institucionalidad. De verdad queremos reformar la Asamblea Legislativa, que es en realidad un reto y una tarea que este gobierno se comprometió a hacer y que no lo cumplió. Bueno, así empezamos la plática, el debate con Franklin Martínez sobre decisiones que se toman al interior del primer órgano del Estado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Usted participa en redes sociales, ya les dije, en YouTube está la transmisión en línea, en estos momentos en vivo.
en Mix de Medio. Hacemos una pausa y ya regresamos. No sé, piénsalo. No sé, piénsalo. Programa de todos los miércoles a las 8 en Canal 8, en APTV. Qué bueno que usted esté con nosotros y podamos compartir el horario Prime. Que usted aún está cenando a esta hora. Qué bueno, y espero que lo esté haciendo en familia o de la mejor manera. Franklin Martínez, comunicador. Los cambios que se deben de dar en la Asamblea Legislativa, ¿eso los comunica los medios de comunicación o aún las áreas de comunicaciones de cada una de los partidos políticos que se tienen y de la misma Asamblea Legislativa? Amén a esta medida que se ha tomado, de a poco va a ir sustituyendo, no solo en El Salvador, sino que en el mundo, lo informático, las redes sociales, a los medios tradicionales de comunicación. ¿Este mensaje está llegando? Sí, mira, la comunicación siempre va a tener un modo de adaptarse, digamos. Y yo creo que ya lo está haciendo. El Salvador tampoco está muy lejos de ese proceso, de esa evolución, de ese cambio. Yo creo que El Salvador está avanzando y se está actualizando. Hay un menú amplio en materia de acceso a instrumentos o a centros de información. Y tú tienes un menú, por ejemplo, de entretenimiento, ocio, curiosidades, y dejas un espacio privilegiado que es para el contenido de información. Ahora tú puedes, a través de los dispositivos, hasta escuchar libros. O sea, es que en realidad ha cambiado un montón. Tú ya no necesitas leer libros porque, digamos, a la gente no le gusta mucho leer. Ahora los puedes escuchar. Y esa es una manera. Los famosos audiolibros. Los audiolibros. Y esa es una manera de cómo va evolucionando la comunicación. Por ejemplo, la plataforma de medios impresos ha tenido que migrar a convertirse en una plataforma de medios digitales. Lo que son medios de televisión como este y como otros que conocemos, están migrando a una plataforma de creación de contenido, y las plataformas están ahí. Lo que es material digital que está relacionado, por ejemplo, con otros ámbitos como el entretenimiento, ha pasado ahora a convertirse en streaming. Entonces, tú tienes una plataforma amplia donde la gente ya no necesita, de hecho, es hasta gratuita, ¿verdad? Y eso está dejando ya de manera desfasada, por ejemplo, lo que conocíamos como el cable, lo que conocemos como la señal abierta, etcétera. La gente está evolucionando, sí, a eso. Las instituciones deben hacerlo, sí. Pero eso es un proceso que va a llevar su ciclo normal. Lo mejor es que esto se haga sobre la base de conocer y entender de mejor manera cómo funciona ahora el sistema de comunicación. La gente se ha vuelto mucho más práctica. Ya no mira pantallas, ya no mira televisión. De hecho, creo que radio muy poco. Ahora todo es el dispositivo. Desde YouTube, Facebook, las plataformas de streaming para ver películas, etc. O sea, la gente está cambiando la manera en cómo se interrelaciona con la información, con los datos, con el contenido a través de sus plataformas. Y sigue lo que considera que es correcto, que es lo que nosotros tenemos que orientar, o aquellos que tienen la posibilidad, el privilegio de tener un espacio donde poder compartir conocimiento, información y contenido. Básicamente, aquí tenemos dos planos, digamos. A este concepto se le llama el pensamiento mágico, que
que es un poco lo que vive el país a partir de la filosofía que ha vendido este gobierno. Es decir, el pensamiento mágico tiene como base fundamental de decisiones o de la ruta que define para desarrollarse, es creencias subjetivas, imposibles de corroborar o sustentar. Es como, te lo voy a poner, cosas como que suceden, y esto tiene que ver con la mentalidad de rebaño. ¿Te acuerdas tú, para la pandemia, que de repente se empezó a escasear de los supermercados el papel higiénico? Exacto. ¿Por qué? Porque, si te recuerdas, ¿por qué empezó a escasearse? Porque todo el mundo salió como loco a comprar todo el papel higiénico que encontraba. ¿Y de dónde salió eso? ¿De qué te iba a servir tener 20 rollos de papel higiénico en pandemia? Esto es lo que sucede cuando vos tomás decisiones sobre la base de supuestos, de creencias. Y esto te lo paso ahora al plano político, que es lo que está sucediendo en el país. La gente todavía cree que hay un elegido, un personaje que baja del cielo y que por milagro va a resolver los problemas del país. A eso se le llama pensamiento mágico. Y a eso nos ha acostumbrado o ha tratado de vender la narrativa de este gobierno. Es decir, decirle a la gente que si el presidente deja de ser presidente en 40 años, el país va mal. Si el presidente no es reelecto de manera ilegítima, ilegal y inconstitucional, la delincuencia va a volver. Ese es pensamiento mágico. Es creer que cosas pueden suceder sobre la base de supuestos. Todavía la gente cree que en el país de que un liderazgo medianamente buen comunicador y con un físico que de repente le parece atractivo a la gente, es el que puede resolver los problemas sin necesidad de nadie. A eso se le llama pensamiento mágico, y eso es lo que nosotros hemos venido recibiendo de parte del relato y la narrativa de este gobierno. Y entonces esa es la historia de siempre, los buenos contra los malos. Estamos en la era donde la comunicación es el principal instrumento del gobierno, siempre, siempre, siempre. La comunicación siempre ha sido fundamental, siempre ha sido un instrumento fundamental. ¿Para qué lo usas? Es otra cosa. Ahora la comunicación se ha utilizado en el país, la comunicación institucional, la comunicación estatal y la comunicación pública, se ha utilizado en el país para hacer que la gente vea a un superhéroe, a un superhombre, a una imagen celestial. Pero estamos hablando del 2023, todavía hay gente así. Sí, la gente así funciona. Y entonces para eso te sirve este tipo de reproductores que, insisto, no te generan un valor agregado, sino simple y sencillamente te siguen confundiendo, distrayendo, distorsionando y engañando a la gente. ¿Qué es lo que debemos recomendarle a la gente? Sobre todo ahora que tiene acceso a tanto contenido por todos lados a través de su aparato. Pensamiento crítico. Duden de todo. Eso es lo que yo creo que la gente debe hacer, duden. Crean que la información que ustedes están accesando a través de sus dispositivos, por cualquier medio que sea, necesita corroborarse, necesita verificarse, necesita tener un poquito de análisis. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder evidenciar que la información que nos están vendiendo, regalando, ofreciendo y bombardeando a través de las plataformas tiene un sentido real, porque de lo contrario volvemos a multiplicar el pensamiento mágico, donde creemos que los grandes problemas del país que hablamos al inicio, inseguridad, los pandilleros siguen saliendo de las cárceles, el presidente de la Asamblea Legislativa recibe un nuevo señalamiento de corrupción que involucra a su familia, a su esposa y a sus empresas. El gobierno y
y esa estructura cupular del gobierno vinculada al circuito íntimo del presidente está saliendo señalada de casos de corrupción, ese tipo de información, ¿por qué no la corroboramos? Y nos quedamos manejando información como la que estamos discutiendo ahora, de que llegaron 40 youtubers, que además no sé si tienen cuentas que son relevantes o no. Lo importante es que la gente en realidad depure un poco más la información, qué recibe, qué contenido. Hay una serie de cosas. Ayer, por ejemplo, hablábamos con un amigo sobre el tema de educar los algoritmos, que es otro nivel, pero que en realidad debemos empezar a hacerlo, porque básicamente los teléfonos, los dispositivos y estos medios de comunicación se han convertido en el centro a través del cual nosotros nos enteramos de la vida. Nos conectamos con la vida, interactuamos con el resto, con una sociedad, con una comunidad. Entonces, si no tenemos la posibilidad de educar de mejor manera con qué nos estamos informando, pues señoras, vamos a seguir pensando que los problemas se resuelven por un pajarito que tiene motor atrás. O sea, así funciona el cuento este. Entonces, yo sí creo que la gente... Vaya, voy a resumírtelo esto. La medida esta que se tomó en la Asamblea me parece que es una decisión que en absoluto contribuye al verdadero reto de la Asamblea Legislativa. No tiene nada que ver con el ejercicio de democratizar información, porque ya dijimos, dejen que sus diputados piensen independientemente, que tengan la posibilidad de decidir y que dejen de ser un grupo de rebaño, que una mentalidad que simple y sencillamente repite lo que dice su jefe. Tercero, abran la información, dejen que el pueblo se entere cómo están manejando los recursos públicos en esa institución. Además, son cosas que se comprometieron en hacerlo cuando eran candidatos. Cosas como estas, y además nosotros debemos de profundizar una verdadera reforma que le eleve el nivel de institución al Parlamento. La principal tarea o función o responsabilidad del Parlamento es ser un contrapoder del Ejecutivo, es controlarlo, vigilarlo, ponerle un alto cuando excede o supera aquellas reglas establecidas por los marcos constitucionales y por la ley. Pero eso no lo está haciendo. En realidad, yo sí creo que la deuda que además están a punto de cerrar, están sobre su segundo año de ejercicio, sí, este grupo de diputados y de políticos. Entonces, lo que sí queda claro es que hay una enorme deuda de esta estructura que además controla el 100% de las decisiones dentro del Parlamento, por entrar en serio y de manera responsable a una reforma que eleve la calidad de la Asamblea Legislativa que tenemos como país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está Franklin Martínez, comunicador social, con nosotros en el programa No sé, piénsalo. Ya regresamos. No sé, piénsalo. Todos los miércoles usted debe recordar, sintonizar a las 8 en el 8, tu programa No sé, piénsalo, para que reflexionemos sobre todo. Franklin Martínez, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando lleguen también creadores de contenidos y youtubers que no piensan como el oficialismo? ¿Para ellos habrá beneficio? ¿Para ellos habrá ingreso libre a la Asamblea Legislativa? Sí, debería ser, pero francamente yo creo que no estamos bajo el ejercicio de una estructura política o de diputados que estén pensando en serio en eso, pues. O sea, deberíamos de tomarlos en serio, pero francamente no hay señales que te muestren eso. No hay. Tú mira, por ejemplo, creo que fue la semana pasada, que una discusión en el Parlamento con una diputada de oposición de Arena, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre ahora, pero bueno. Marcela Villatoro. Marcela Villatoro, la diputada Marcela Villatoro establece una postura sobre una cuestión que se hacía, y hay que decir lo que tanto se ha deteriorado
Fíjate cómo funciona. Tanto se ha deteriorado el ejercicio de la política en esa Asamblea Legislativa que cada debate termina en un insulto, ¿cómo se llama? Ya no digamos desproporcionado, ¿ya? De poco nivel. Porque ese es el tipo de parlamento que has construido con esta generación de políticos. Una asamblea legislativa con muy poca capacidad y calidad narrativa, con muy poco contenido de debate, con muy poca experiencia de formulación, con cero ideas. Entonces todo se reduce a una batalla de ofensas, de insultos y de ataques. Eso es básicamente el tipo de asamblea que tenemos ahora. Yo no sé si la gente cree que eso le sirve. Francamente, eso no le sirve al país. Pasar ahora a que tú creas que esa decisión que se tomó de abrir la puerta al grupo, ojo con esto, al grupo de youtubers que básicamente se activaron en el ciclo de la campaña electoral en la que fue elegido digamos, en la que logró los resultados electorales este grupo de políticos o diputados que ahora están en la Asamblea Legislativa. Exactamente el mismo grupo, ahí está uno que se llamaba La Red, ahí está, o sea, ves a los mismos youtubers que hicieron campaña política a través de las redes sociales durante la campaña en la que ganó el presidente Bukele y durante la campaña en la que lograron mayoría legislativa, nuevas ideas en este último ciclo. Son exactamente los mismos que han llegado ahora a democratizar la comunicación y la información de la Asamblea Legislativa. El mismo grupo de youtubers y generadores de contenido que participaron en las dos últimas elecciones respaldando y apoyando la candidatura de nuevas ideas. Franklin, usted es un generador de contenido también. Abrir la puerta digamos, a youtubers o de generadores de contenido que tengan un pensamiento distinto, abierto. Yo francamente no le veo sentido, porque si no abren el acceso a la información, ¿de qué vas a hablar? Del circo, de los insultos, de los ataques que se hacen entre diputados durante las plenarias y durante las comisiones. Si tú te fijas, revisas en cualquier dispositivo, en medios, en lo que haya, lo único que se traduce la Asamblea Legislativa es en una discusión que termina en insultos, ofensas y ataques. Todas las comisiones, la plenaria, todo está relacionado a un denominador común, que es que cualquier discusión en la Asamblea Legislativa termina en insulto a un diputado, en ataque, en desprestigio, en difamación. Eso es lo que tenés en la Asamblea Legislativa. Usted es generador de contenido, utiliza muchas redes sociales, pero es un comunicador. Sí. Debe tener ética, principios, el mínimo de conocimiento de los generadores de contenido. No, es que son roles distintos, hombre. Son roles distintos. Yo creo que, vaya, mira, te voy a decir, por ejemplo, hay creo que es la cuenta más voluminosa que hay de un creador de contenido aquí, o un youtuber, que es Fernand Flow. Pero Fernand Flow tiene su área. O sea, él es entretenimiento y comunicación para jóvenes. Y te construye, digamos, contenido relacionado a ese segmento. ¿Ya? O sea, yo creo que la comunicación debe ser abierta y al final cada quien elige lo que quiere y lo que le gusta. ¿Ya? Ahora, intentar, fíjate bien, es que este es el punto, intentar hacerle creer a la gente que con meter a este grupo de youtubers que han participado en las últimas dos campañas del presidente Bukele a la Asamblea es democratizar la comunicación de la institución, eso es falso en el 100% de su término.
Falso, no tiene nada que ver. Yo creo que eso es como, no sé si tú te acuerdas, en aquella época habían programas de Canal 10 que eran para niños. Muchos. Jardín infantil, eso es como que vos querrás llevar un producto como jardín infantil y decís, es que estamos dándole valor a la niñez y entonces ahora aquí va a estar el payasito tal y el payasito tal. No funciona así la cosa, eso es pensamiento mágico. No, la verdad es... Como dicen, zapatero a tu zapato. Sí, pues sí. Es decir, tú ves en las redes y así es la comunicación. Hay gente que su especialidad es la danza y baila. Hay gente que su especialidad es la cocina y cocina. Hay gente que su especialidad es el negocio y hace negocio. Hay gente que su especialidad es la filosofía y hace ejercicio. Entonces yo creo que la dinámica acá no tiene que ver con regular lo que cada quien está queriendo compartir con el mundo a través de las plataformas, sino es cómo regulas este tipo de dinámica dentro de las instituciones para que no se conviertan o siga multiplicando ese formato de circo que no le contribuye en nada a la democracia. Vamos a hacer una pausa, Franklin Martínez, para venir con la parte final del programa de los miércoles. No sé, piénsalo. 4 minutos, ¿no? Estamos en la recta final, último bloque de No sé, piénsalo. Franklin, muchas gracias por haber venido, ilustrativo sin duda la conversación que hemos tenido y esperemos que los cambios que se den en el país, en todas las áreas, sean para mejorar, porque esta medida que ha tomado la Asamblea Legislativa no dudo que se vaya a multiplicar en otras instancias del gobierno también. Sí, ya está. No, a la gente, primero, de verdad un honor. Gracias por tomarme en cuenta y permitirme compartir mi forma de pensar y mi pensamiento con la gente. Y en realidad la gente, el llamado es, sea más exquisito a la hora de buscar con quién se informa. La verdad es que uno debe siempre tener la posibilidad de, y eso es lo mejor, el criterio amplio, escuchar todo, pero saber elegir con qué me informo, con qué me educo, con qué me entretengo, con qué me ilustro o con qué sigo creciendo mi forma o ampliando mi forma de pensar. Pensamiento crítico, dude de todo aquello que le están queriendo decir y sobre todo ahora los políticos, dúdelo, póngalo a prueba. Si queremos en realidad hacer que el país y nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestras instituciones avancen o caminen por una ruta correcta o de mejor condición, necesitamos apretarlas, necesitamos exigirles, demandarlas, fiscalizarlas, controlarlas. Pero si a usted le ponen a un malabarista a entretenerlo mientras por debajo se están bolseando las instituciones, la verdad es que eso no contribuye a nada. Creo que el ejercicio que hizo la Asamblea Legislativa y este grupo parlamentario con abrir la puerta a un grupo de youtubers no contribuye absolutamente en nada a la gran reforma que necesita el Parlamento y la Asamblea Legislativa. La verdad es que necesitamos una Asamblea Legislativa más transparente, mucho más accesible. Fíjense una cosa, la verdad es que las soluciones de 5 minutos normalmente no sirven. O sea, es como que lo barato sale caro o lo fácil termina siendo más complicado. Los procesos y las soluciones para resolver problemas tienen sus tiempos y necesitan buena discusión, necesitan investigación, necesitan planificación, necesitan estudios reales, análisis y sobre todo necesita gente que sepa hacer las cosas para que se ponga al frente. Solucionar las cosas porque necesitamos correr y necesitamos tomar una decisión ahora, eso normalmente nos va a llevar a un punto de error. Así que estamos en una etapa en la que la gente necesita cada vez
abrir más los ojos, despertar y ser más crítico. El rol principal de un comunicador, sin duda, es de educar, el que te deje algo, el que te enseñe, el que te dé hasta un buen consejo. El comunicador es el que llega hasta donde usted está. Sepa elegir y sepamos, sobre todo, comunicar. Si usted está enfermo, va al médico, no va al vecino a que le dé cualquier consejo. Zapatero a tus zapatos. Los comunicadores estamos de este lado. No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero por acá en el 8 a las 8. Buenas noches.